Bueno, ahora sí, la presentamos, Anita Ferreira, gran amiga de la escuela, ya veterana, no en años, sino veterana en la escuela. También. Ha formado, bueno, su beta fotográfica en lo que es el fotoreportaje, ¿no? Y en este caso nos está presentando el fotoreportaje que hizo de Muerte Silenciada de América, que trata sobre el mal del Chagas. Bueno, se fue por varios lugares del mundo, bueno, de América, obviamente he dicho, y si no me equivoco, vos este proyecto lo presentaste a las publicaciones del CDF y saliste ganadora y por lo que tenés, por lo que te hicieron la publicación del libro. Ajá. Bien. Sí, bueno, más o menos ahora cuento sobre eso. ¿Arrancamos con la presentación? Arrancamos con la presentación, yo me despido por acá. En este momento el chat queda en modo privado, o sea que sus preguntas me las hacen a mí y yo se las hago a Anita. Claro. Se las podemos hacer al final de la charla o se las vamos haciendo en el correr de la mesa. Antes estaría bueno también, ¿no? Porque cuando yo la armé pensé que íbamos a estar como todos participando, iba a ser como más hablada la cosa, así que estaría bueno que vayan preguntando de si cualquier cosa que se les ocurra y vamos como armando ahí la charla. Ahí va, ahí está la presentación. Bueno, en realidad yo fui como echando algunas fotos de lo que fue el trabajo que voy a hablar sobre la enfermedad de Chagas. Bueno, y van como algunos personajes. Primero estaría bueno como contarles un poco de qué se trata la enfermedad de Chagas a los que no conocen. La enfermedad de Chagas es una de las enfermedades de una lista de enfermedades olvidadas. Entre esas enfermedades olvidadas, además de Chagas, está también la lepra, la rabia, bueno, la malaria, hay un montón de enfermedades olvidadas, con las cuales no son olvidadas porque no se investiga sobre esas enfermedades ni se hacen nuevas cosas. Es una enfermedad que afecta mayormente en América Latina, en toda América, el continente americano, a unas 7 millones de personas. Y 5.000 mueren cada año. De estas 7 millones de personas, solamente el 1% de las personas llegan a tratamiento. En realidad, las muertes son muchas más, ¿no? Porque no llegan a tratamiento tampoco porque son diagnosticadas. Entonces, las muertes, creo yo que son muchísimas más. Estas 5.000 muertes son de personas diagnosticadas nada más. La enfermedad de Chagas en realidad es una enfermedad parasitaria, es un parásito que está en la sangre, que se llama el trypanosoma, y la forma más común de transmitirse de una persona a otra es a través de un vector, que es un insecto, que se llama triatomino. Este insecto que nosotros lo conocemos como vinchuca, generalmente vive en casas de adobe o en casas sin revocar, más que nada, que son en las grietas de las casas, ¿no? Ahí es donde se mete el triatomino, que lo que hace es chupar sangre. Entonces, cuando chupa sangre alimentándose de una persona, pasa a otra y ahí es cuando va transmitiendo el parásito, ¿no? Se puede transmitir también de otras formas, como transferencia de sangre o de madre a hijo, pero la causa más común es de persona a persona es a través del triatomino. Afecta el corazón principalmente, es el síntoma que tiene, pero como casi nunca muestras muchos síntomas. Entonces el problema de la enfermedad es que cursa de una forma muy silenciosa y cuando manifiesta síntomas que generalmente son cardíacos o digestivos, es debido a las lesiones que produce. Entonces ya es como muy tarde, ¿no? El daño está hecho en el corazón y cuando se consulta, en realidad el tratamiento que cabe ahí en ese caso es tratar para el problema que genera en el corazón, como un trasplante, por ejemplo, y no para prevenir el daño que pueda causar, ¿no? El triatomino es es la vinchuca, no sé si lo conocían. Ahí se los presento. Esta es una de las pruebas. Estas son 2 fotos del trabajo que yo fui haciendo, un trabajo en Bolivia, que lo que fui haciendo fue contando historias y lo que pasaba con la enfermedad en Bolivia. Así fue como empecé. Fui a hacer un reportaje sobre qué era lo que pasaba con el Chagas en Bolivia. Bueno, nada, eso es una de las pruebas rápidas que se utilizan en algunos países y en otros no. Esto es como una prueba de embarazo, digamos, ¿no? Se saca una muestrita de sangre, se tira una gota y después una gota de reactivo y ahí se salen 2 rayitas, puede ser positiva. Ahí se toma sangre directamente de la vena para hacer una confirmatoria. Generalmente muchas campañas se hacen en escuelas, ¿no? Entonces
se va a las escuelas con los médicos y van sacando muestritas pinchando el dedo y sacando muestras. Antes en Uruguay después se dejó de hacer eso, pero en la gran mayoría de los países latinoamericanos en algún momento se hizo. Anita, están preguntando si pueden ver la foto del bichito de vuelta. ¿Del bichito? Bueno, el bichito es la vinchuca. El bichito. A ver, ahí está la vinchuca. No teníamos para agrandarlo, ¿no? No. Bueno, nada, es conocido, che. El hábitat normal es en el monte. En Uruguay existe, no hay población infectada, ¿no? El problema es que esta especie, o sea, algunas especies de este triatomino se acostumbran, digamos, a vivir adentro de la casa, entonces se forman cepas que son solamente adentro de casa, ponele. Entonces ahí se encuentran infectados. La idea es que uno siempre esté atento y si ve uno dentro de la casa, poder remitirlo y mandarlo a ver si ese triatomino tiene el parásito adentro. Ellos no desarrollan la enfermedad, lo único que hacen es transmitirla, chupan la sangre, se queda con el parásito, que no cumple ninguna parte del ciclo tampoco dentro de este animal, y después meten el parásito en otro lado. Es como el transmisor, nada más el vector, ¿no? De la enfermedad. Bueno, vayan preguntando ahí. Estas son todas fotos, bueno, de eso, de las historias. Cada una de estas personas fueron como personajes que yo fui tomando para contar qué era lo que pasaba. Y bueno, nada, una enfermedad que además de cursar de una forma bastante silenciosa, es silenciada, y por eso acá viene como un poco la razón por la que yo estaba trabajando en este tema, que era que hablar de Chagas, este proyecto tiene que ver con la salud, ¿no? Y el Chagas es como una excusa perfecta para poder hablar sobre los problemas que tenemos en cuanto al derecho a la salud como derecho humano, ¿no? Un problema de acceso a la salud. En toda Latinoamérica, bueno, ahora está como siendo bastante revelador con el coronavirus, pero los sistemas de salud en Latinoamérica no funcionan, y el Chagas, hablar de Chagas es hablar sobre esas fallas que existen, ¿no? Las fallas que acá aclaré, ¿no? Acceso, en información sobre la enfermedad, en investigación, o sea, hay 2 medicamentos hace 100 años, y ninguno se estudia ni se generan nuevas cosas. Este es un medicamento con bastante problemas porque genera reacciones adversas, entonces mucha gente que llega a acceder al tratamiento, que no es fácil, una vez que llega, inclusive el medicamento le cae mal, no sé qué, y no hay otra opción. Entonces no se investiga, bueno, esto que tiene que ver con educación. Información y educación es como un poco lo que yo trato de hacer con el trabajo de fotografía, ¿no? Bueno, estos son lugares, esta es la casa de Mayerlin. Acá está uno de los personajes, que era Mayerlin. Mayerlin tenía Chagas, estaba haciendo el tratamiento de Chagas cuando yo la conocí, pero además tenía el vector en la casa, entonces era como también, ¿no? Ella estaba tomando el antiparasitario, pero cuando se acostaba a dormir tenía vinchucas en la casa que le inoculaban de nuevo el parásito, entonces era como bastante complejo. Hay que tomar un montón de medidas, no solo el tratamiento funciona si es que no hay otras partes del control que estén funcionando, ¿no? Estas son Mayerlin y Marilyn. Y bueno, el proyecto en realidad hace 4 años. Yo empecé en España, pero bueno, después de España me fui a Bolivia, porque Bolivia es de los países que en América, en el continente americano, es de los que más casos tiene. Y entonces me fui a hacer como un reportaje. Y todo fue como tomando forma a medida que lo iba haciendo, porque, bueno, fui a contar eso y me encontré con una enfermedad que en algunos lugares está totalmente normalizada también, ¿no? Y que se convive con eso. Con un montón de falta de información y con un montón también de falta de acceso, ¿no? A la salud. Entonces lo que yo intenté con el trabajo de fotografía era como intentar reflexionar a ver qué era lo que pasaba con la misma gente, qué era lo que pasaba con la enfermedad y cómo puede ser que también se llegue a eso, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue contar historias de pacientes. Una era Mayerlin, y lo que intentaba hacer era como contar cuál era la afectación social de la enfermedad. Que eso en cada país es diferente, ¿no? O sea, se presenta de una forma diferente, y eso es lo que hace la diferencia con la afectación social de la enfermedad.
en todos los países es una enfermedad estigmatizada, pero en algunos países se presenta de una forma u otra, o sea, tienen más miedo o menos al diagnóstico, o algunos se hacen más tratamientos, pero no se controla tanto el vector, entonces como ese tipo de cosas que determinan también la presencia y cómo se presenta la enfermedad. Entonces lo que yo hice fue como dividir en dos etapas. Yo la primera vez fui, hice las historias en Bolivia, después volví, y ahí fue cuando me presenté para el llamado de libro en el CDF, de libros de autor, y saqué la publicación del libro. Entonces estuvo buenísimo porque ellos ellos imprimen 500 copias, sin costo ninguno para mí, y te dan 100 para que vos hagas lo que quieras, ¿no? Entonces ahí empezó como la segunda parte, que dije, bueno, con estas 100 copias lo que yo tengo que hacer es hacer que la gente hable y reflexione sobre esta enfermedad, ¿no? Entonces me fui con esas 100 copias a Bolivia de nuevo, a las mismas comunidades y de otras donde afectaba, ¿no? A todas las zonas donde afectaba la enfermedad. Entonces primero fue la búsqueda, después el registro de las historias, o sea, una historia que me contaba cómo no se accede al tratamiento, otra historia que me contaba cómo accedes al tratamiento, pero no al control del vector. Entonces, esas cosas, eso era lo que me contaba, o sea, el libro resume qué era lo que pasaba en Bolivia con esa enfermedad. Y entonces me fui a devolver ese libro. La idea era profundizar en estos conceptos que tienen que ver con concientización crítica, que en realidad es como, no es nada que yo haya inventado, pero es como a través de la fotografía y reflexionar a través de la fotografía sobre el derecho que tenemos de acceso a la salud y cómo nosotros también nos hacemos dueños del concepto de salud y de vivir bien, ¿no? Como reflexionar un poco sobre salud. Entonces la idea era como empezar a hacer un proceso de fortalecimiento comunitario, buscando mejorar la relacionada a la salud en esas comunidades afectadas, ¿no? En las mismas que yo trabajé. Esto siguen un poco mechándose las fotografías esas de Bolivia. De la primera parte está Julia, que doña Julia tenía Chagas, ella hizo el tratamiento y lo tuvo que dejar porque empezó con unas reacciones adversas en la piel muy fuertes y lo tuvo que dejar, pero su marido había muerto de Chagas. Bueno, su marido acá en este momento no había muerto, murió muy poquito después, su hijo ya había muerto de Chagas. Entonces era como que también estaban bastante rodeados, estaban conviviendo con una enfermedad. Esta es la madre de Iván, que también, o sea, el acceso al agua, o sea, el agua de calidad, en realidad ni siquiera agua segura tenían ellos. Este era el agua con la que contaban, el agua del río. Después Félix tenía ya un problema en el corazón, y es como el daño característico, así que es una enfermedad que es el corazón, ¿no? Todo esto grande que está acá, es como un agrandamiento del corazón, y eso es lo que hace una insuficiencia cardíaca tremenda, que a veces ven, bueno, los pies hinchados, no sé qué. Félix estuvo 2 años agonizando hasta que murió, también sin acceso a ningún tipo de tratamiento, nada. Cuando él consultó ya tenía el corazón así. Bueno, estas siguen siendo unas fotos del trabajo ese. Una de las historias es con Felizardo, que él, mientras estaba haciendo el trabajo, él murió con Chagas. Esta es Victoria, que nació sin Chagas, pero su mamá tenía y no sabíamos hasta que le hicimos la prueba el día que nació. Y bueno, y ahí empieza como la segunda parte, que fue volver a esas comunidades. Acá está Mayerlin 2 años después, bueno, Juan, toda la gente en este caso los compañeritos de la escuela. Y la idea fue, bueno, yo fui con la computadora, un parlantecito, y a hacer como una proyección, con un poco de música, no sé qué, las fotografías, ellos veían las fotos, se reconocían su rutina, más allá de si estaban ellos o no en la foto, ¿no? A veces eran vecinos, pero el paisaje es el mismo, el país es el mismo, yo qué sé. Entonces se empiezan a ver cómo ellos conviven desde afuera, ¿no? Cómo conviven con la enfermedad. Y a través de esa realidad que ven, empiezan a hablar sobre su realidad. Y eso fue con ayuda de teatro. Una chica, Caro, que es actriz, y hace teatro del oprimido, entonces fuimos las dos, como ella haciendo algunas actividades que iban ayudando a que la gente se desenvolviera y hablara. Esto fue 2 años después, volví a la casa de Félix. Félix era el que estaba en la placa, el que estaba en la camilla, y acá hacía unos pocos meses que había muerto, y esto era el Día de los Muertos. Estaba haciendo como, bueno, otro velorio, una cosa así, la ceremonia y
Bueno, algunos conocía y otros no, pero bueno, ahí también fue como, la devolución fue bastante fuerte, ¿no? Porque estaban todos los parientes y súper interesados en mirar el libro, bueno, toda la historia de Félix, que estaba ahí, súper interesante. Bueno, entonces el trabajo consistía, la devolución consistía en como, además de las actividades que hacíamos para que ellos se pudieran hablar mejor y se sintieran más cómodos y más en confianza, también, bueno, se le daban unas fotos, acá está la foto de Julia que vimos antes, entonces le dábamos la foto y ellos escribían, pegábamos la foto en alguna pared de la comunidad, del pueblo, de la ciudad o de la escuela, y ellos se encargaban de elaborar una frase que dijera algo, o hacer un sketch, por ejemplo, se manifestaban de diferentes formas. Acá está la foto de Julia de nuevo, y otra de las cosas que hacíamos, por ejemplo, era representar la fotografía, ¿no? Entonces ellos representaban, esta comunidad es la misma que la de Julia, ellos ahí la conocían a Julia. Entonces representaron eso y después ella empezó a hablar como si fuera Julia, ¿no? Entonces tenían que imitar cómo Julia se sentía y si tenía miedo, si no tenía miedo. Entonces a raíz de esa historia empezaban como a hablar de lo que ellos sentían también, ¿no? A manifestar lo que ellos sentían. También grupos de mujeres, esto fue súper lindo también. Ahí está la foto de Julia, el cartel que ponían, yo qué sé, no sé, un montón de cosas. Y acá están las dos años después, Marilyn y Mayerlin. Y ahora lo que tengo es como un video que estaría bueno pasarlo, que es como el resumen de todo, ¿no? Al principio del video muestra como algunas imágenes de lo que aparecen en el libro y después resume lo que fue esa entrega, ¿no? El resultado de la entrega. Dice que estuvo tremendo, que estuvo súper bueno, me gustaría que lo vieran. Y para ver cómo también la fotografía hace muchísimo en eso, ¿no? De sacar el miedo, de sensibilizar y llevar a la reflexión, ¿no? Sobre un tema que es súper difícil de hablar. Bueno, así que, ¿cómo se hacía esto? Acá. Ahí va el video. No tener miedo al tratamiento. Vivas tenemos que luchar y tenemos que hacerlo. No a la violencia, no al maltrato de la mujer, no al abuso sexual.
Bueno, está. Rafa, ¿estás ahí? Bueno, ese era como el resumen, ¿no? Del trabajo ese. No sé si vamos con las historias. Ahora hay historias, un par de historias que ella seleccionó para ver. Claro, bueno, eso como, acá termina como esa presentación, ¿no? De lo que fue el proyecto ese. Mi idea, bueno, lo que muestra ahí es que hablar de Chagas era una cuestión súper difícil, que con la ayuda del teatro y la fotografía se logró hablar, ¿no? Y se logró hablar desde ese lugar de miedo que hizo que no solo se hablara sobre eso, sino de otras cuestiones que afectan a la salud de las personas, ¿no? Y una de las cosas fue eso, se habló tanto de Chagas como de violencia de género o de abuso sexual, temas que bien nos pueden parecer un poco más difíciles de hablar, pero en realidad para los lugares donde esta enfermedad afecta es igual de jodida, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí fue como que cobró todo sentido y la idea de que la fotografía podía sensibilizar y no sé qué, ahí como que se confirmó y fue como, bueno, yo de acá no me puedo separar más, ¿no? De este lugar de hacer esto con la fotografía. Me pareció nada, que está buenísimo. Anita, Carolina Borges nos pregunta por qué elegiste este proyecto y por qué esta enfermedad en particular. Bueno, en realidad, no sé, o sea, elegir el proyecto no fue que hubiese elegido, ¿no? El proyecto en realidad fue como cobrando forma, y de hecho todavía sigue cobrando, porque después de Bolivia yo me fui a Colombia, y en Colombia estaba ahora intentando seguir con esta idea y iba cobrando otra forma también, ¿no? No elegí el proyecto se fue haciendo, se dio la posibilidad de que trabajara, de que hiciera algo que tuviera que ver con la enfermedad de Chagas, porque yo estaba, después de estudiar en Aquelarre, me fui a España, me fui a Barcelona, entonces hice como un fotoperiodismo en la Universidad Autónoma, y ahí para el fin de curso tenía que hacer algo, yo quería hacer algo en poblaciones rurales en América Latina, pero no sabía qué, hasta que ahí, bueno, me encontré con un fotógrafo de Médicos Sin Fronteras, que me caía súper bien, me cae súper bien, divino, y me dijo, oh, Ana, porque está también la enfermedad de Chagas, que está en toda Latinoamérica, ¿por qué no buscas ahí como a ver qué? Y bueno, nada, ahí me puse a buscar y dije, está, sí, listo, o sea, es esto lo que yo quiero trabajar con esto, y empezó como eso, como un simple tema. Después de ahí, estando en Barcelona, empecé a buscar fundaciones que trabajaron con Chagas en algún lugar del mundo, entonces empecé a buscar, encontré una y empecé a ir todos los días. Y iba y decía, hola, yo soy fotógrafa, quiero hacer un trabajo sobre enfermedad de Chagas, quería saber si si no me pasaban algún contacto, no sé qué, quisiera hablar con alguien que estuviera trabajando en esto. Bueno, dale, ¿puedo dejar un teléfono? Sí. Entonces así estuve una semana entera y llené de post la computadora de la persona que nunca estaba, poniéndole mi número de teléfono y mi dirección de correo, hasta que un día me llamó y buenazo. Bueno, ellos ahí lo que hicieron fue pedirme que hiciera un reportaje sobre lo que pasaba en Bolivia con el Chagas en 15 días, con 10 días, una cosa así. Y nada, era imposible, ¿no? O sea, caer en un país que era el mío, el contar en 15 días qué era lo que pasaba con eso, era como imposible. Nada, tuve suerte porque conocí gente que me dio una mano enorme, en Bolivia es un país divino, bueno, estuve 3 años yendo al final, pero esa vez el trabajo lo hice, estuve 3 meses. En vez de 10 días, estuve 3 meses, no, ya va, ya te entrego, ya, esperá, acoso, y bueno, y ahí fue cuando me volví con 3. Ellos me pidieron una historia y yo me vine con 3. Esas 3 historias fueron las que salieron en el libro. Entonces, bueno, como la idea era como contar un poco cómo es esto del proyecto, cómo empieza y no sé qué. Yo lo que hice fue como apartar 2 historias, o sea, en el libro aparecen 3 historias, yo lo que hice fue apartar 2 para mostrar como acá, ¿no? Que es esa primera parte, que es contar, meterme a vivir con una familia y contar qué era lo que pasa con eso, con la enfermedad en esa familia. Entonces, esta es la segunda, como la otra parte de la presentación. Y no sé cómo llegamos a la otra parte. Ahí va. Y estas son solo fotos, ¿no? Esta es la historia,
o sea, nada, historias simples de una persona en particular que vive en una comunidad y bueno, y afectada por esta realidad, ¿no? Entonces esta es la historia de Felizardo, que Felizardo vivía en Santa Rosa, que es una comunidad guaraní, en el Chaco boliviano, región del Chaco, pero en Bolivia. Y Felizardo, entonces nada, lo que hice yo fue irme a esa comunidad, por supuesto el primer contacto siempre son los médicos, entonces ahí hablé con el médico, me dijo que, me habló de Felizardo, lo fuimos a visitar, a Felizardo le comenté que nada, lo que yo estaba haciendo, él ya tenía problemas en el corazón, o sea que ya estaba mal, ya no podía trabajar, hace un año que no estaba trabajando, él monteaba, hacía leña, y ya hacía un año que no podía trabajar con su herramienta de trabajo era una motosierra, era el único de la comunidad que tenía, entonces, bueno, nada. 10 hijos. Y bueno, esta era la casa, esta era la más chiquita. La Yajaira nació con Chagas y la trataron, fue la única que trataron enseguida a los recién nacidos, se les da el tratamiento y curan. Entonces fue la única que accedía a tratamiento y a diagnóstico, ¿no? Claramente. Después ninguno del resto de sus 10 hijos, ni su esposa, accedían ni siquiera al diagnóstico. En esa comunidad ni siquiera se fumigaba, o sea, ¿qué pasa? En algunos lugares se hace como, se mira a la comunidad, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a tratar si está lleno de triatomina, si está lleno del vector, ¿no? Del insecto ese en todas las casas. Primero tenemos que sacar el insecto de las casas para no darle tratamiento a la gente y que no se esté infectando continuamente. Entonces para eso hay que fumigar de una forma regular, ¿no? O sea, 2 veces por año, por lo menos, 2 a 4 veces por año. Acá en esta comunidad hace 4 años que no se fumigaba. No se fumigaba hace 4 años, por lo tanto tampoco se trataba. Entonces, ni siquiera la posibilidad de diagnóstico estaba planteada, ¿no? Si bien todos sabían, ¿no?, que existía la enfermedad. Y Félix tenía el diagnóstico porque en realidad, Felizardo tenía el diagnóstico porque tenía un problema de corazón tremendo. No podía respirar, se ahogaba. Y ahí como también en estos lugares se hace como esta cuestión que tiene que ver con el acceso a la salud también es bastante compleja, ¿no? No solamente por la falta de lugares, de puestos sanitarios, sino que además esta cuestión que tiene que ver con lo geográfico, con el accidente geográfico, ¿no? O sea, países con montañas, selva, acoso, hace súper complicado también el acceso a esos lugares. Entonces, muchas veces esta cuestión con el acceso hace que los médicos naturistas o como alternativos, ¿no? Como tradicionales, hagan que toman un papel súper importante en esto. Entonces, esta señora era una de esos médicos, ¿no? Que Felizardo estaba súper mal, no tenía dinero para pagar una ambulancia, si él quería trasladarse hasta el centro hospitalario, tenía que pagarse él la ambulancia, no tenía un mango. Entonces va a ver a esta señora, esto fue un día antes de morir, fue a ver a la señora para ver si ella tenía algo para hacer, ¿no? No tenía nada, hizo como unos rezos, alguna cosa, pero bueno, nada, lo único que me dijo es que estaba súper mal y que le había hecho lo que ella había podido hacer. Y al otro día falleció en la casa. Yo ya hacía un mes que estaba con ellos ahí, entonces, bueno, fue bastante jodido, pero no estuvimos ahí todos. Ahí está Rosana, esta es la esposa, y las hijas. Y bueno, después toda la gente de la comunidad, el resto de la comunidad. Esa es como una de las historias. Después la otra historia es una historia de Iván. No sé si sigo contando o qué. Ana, vamos a hablar un poquito de Felizardo. ¿Te parece? Vale. ¿Cómo llegas a dar con esta familia y empezar una de las historias de tu fotoreportaje? Y porque en realidad cuando yo llegué a Bolivia, yo llegué y estaba Médicos Sin Fronteras trabajando sobre Chagas. Entonces fue con los primeros que me comuniqué y ellos no me contrataron para que yo hiciera fotografía ni nada, pero sí me dijeron, nosotros te podemos dar.
fuera de lo que es dinero y contrato y no sé qué, te podemos dar un montón de contacto, ¿no? Y te podemos presentar a la gente, que era lo más difícil. Entonces, con ellos fue con los que más tiempo, ellos me dieron una mano presentándome y yo tenía libre para estar trabajando con ellos y ver cómo trabajaban y a qué apuntaban, ¿no? O sea, ellos jamás me dijeron a mí de qué iba la enfermedad. Ellos simplemente me dejaban que yo mirara lo que ellos hacían. Entonces eso estuvo buenísimo porque me permitieron a mí generar una idea mía en la cabeza, ¿no? De cada vez que yo tenía una duda, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué no están tratando acá? ¿No? Entonces iba y preguntaba ahí a la gente. Yo trabajaba como con la gente, no con los médicos, digamos. Los médicos me presentaban a la gente, yo me quedaba con la gente y después volvía a hacer preguntas. Entonces, bueno, a raíz de eso, como que ahí me empecé a dar cuenta, después de las historias en esta comunidad que está en la foto, ahí me di cuenta que uno de los problemas estaban en que hay un seguro que se puede pagar, que puede cubrir algunos medicamentos que necesita para el corazón, que es a partir de los 65 años. Pero previo a eso no. Y Felizardo tenía 46 años. Entonces él tenía problemas de corazón y no tenía un peso para pagar, pero tampoco tenía los 65 para acceder al seguro. Entonces, bueno, fue como medio así también, ¿no? Comuniqué con otra fundación y cuando ellos me dieron una casita al lado de la de Félix, que ellos tenían como para hacer algunas reuniones, me dice, ¿querés que podés quedar acá? Entonces yo le dije, bueno, fui a la posta sanitaria y le dije, oh, yo necesito alguna persona, si tienen algún paciente que tenga menos de 65 años, para contar eso, ¿no? Para contar que había un problema ahí. Y bueno, fue que me dijeron de Felizardo y bueno, está. Nada, después Felizardo me dijo que sí, que estaba todo bien y yo lo que hacía era como, claro, era el único que tenía para hacer en la comunidad, era visitar a Felizardo. Tampoco podía estar todo el día en la casa de Felizardo. Entonces, como que trataba de dividirme un poco y tratar de hacer alguna cosa, o sea, mirar el techo, mirar el cielo, pero ir como en diferentes horarios, visitarlos, y yo sabía que yo todos los días un par de horas estaba en la casa. Al principio, nada, o sea, siempre con la cámara colgando, al principio como que estás como todos un poco pendientes, pero después la cosa sigue y otra vez llegó Ana y como que tenía así como más. Igual estuve mucho con Felizardo porque es como con el que más contacto tenía. Y a pesar de que estaban todos en la vuelta, pero como yo estaba trabajando con él, estaba como más tiempo. Que eso permitió después que también ellos se acercaran mucho a mí, ¿no? Porque cuando Felizardo se puso mal fue como que recurrieron a mí antes que no sé, que no me corte, ¿no? Porque yo era la que estaba como todo el tiempo ahí con él. ¿Cómo fue el abordaje que tuviste cuando Felizardo, bueno, fallece, muere de la enfermedad? Y vas a fotografiar lo que es el entierro y, bueno, el entierro, ¿no? Sí. El trato con la familia y con la comunidad. ¿Vos estabas ahí cuando él murió no, en realidad se empezó a poner mal y yo como que dejé, ¿no? De visitarlo. Ya nada, es fea porque la enfermedad también, porque en la insuficiencia cardíaca te falta el aire, ¿viste? O sea, no puedes respirar, estás como, duele mucho, entonces no es una enfermedad, no estaba bueno, digo, al lado de ningún enfermo ni nadie que esté muriendo está bueno, pero era como súper dura, ¿viste? Entonces, en un momento dije, bueno, yo no puedo estar más acá, ya está, se terminó y me fui. Y esa comunidad en realidad está a un par de kilómetros de otra comunidad y esa otra a 1 hora o 2 de una ciudad. Entonces yo me fui a la otra comunidad, llegué a la ciudad. Y cuando estaba en la ciudad me encontré con gente de la otra comunidad, me encontraron en la calle. Yo justo me estaba yendo para la terminal y me encontraron en la calle y me dijeron, ¿qué estás haciendo acá? Y dije, no, yo me voy porque todo se empeoró y Felizardo está súper mal y no tiene sentido y no sé qué. No, vos no te vas de acá. Era una de las personas que trabajaba en la fundación que me habían prestado la casa. No, vos tenés que contar esto, no te puedes ir, volvé, nosotros te llevamos, pero vos tenés que estar en la casa de él. Entonces volví a la comunidad que estaba cerca y arranqué a caminar, tenía 2 kilómetros para caminar para llegar a la comunidad y en eso pasa la ambulancia de la comunidad, que ya me conocía, porque hacía un mes que estaba ahí, las paré y dije, no, voy para el Facebook, no sé qué, subite que, bueno, y ahí me avisaron que había muerto, y me abrieron la puerta de atrás, y estaba el cajón de Félix, y me fui con el cajón de Félix a buscarlo a la casa, y ahí llegué con todo, pero nada, la verdad que
re bien. Cuando me vieron se alegraron un montón. Eso, como que ya me conocían y hallaban raro que no estuviera también, ¿no? Yo no saqué fotos, eso fue a las 10 de la mañana y hasta el otro día a las 5 de la mañana no saqué ninguna foto. Estuvimos toda la tarde y toda la noche. Ellos toman mucho, mucho, mucho alcohol, toda la noche tomando alcohol, ahí tratando de calentarnos con un poquito de fuego. Hasta que nada, cuando salimos para el cementerio a hacerle la fosa, le dije a Rosana que yo iba a tener que sacar alguna foto que nada, que supiera. Tampoco le podía preguntar, ¿no? Era como, ¿qué hago yo acá, no? No le puedo preguntar a la señora si será que saco alguna foto. Era como, bueno, está. Claro, vos tenés que tener el material. Y Tenés claro, que sacarlo. no era que tampoco nadie me lo estuviera pidiendo, pero ya lo último es como, si yo estoy haciendo un trabajo para mostrar esta realidad, yo tengo que mostrar esto, o sea, no hay forma de no mostrarlo. Era como cortarlo ahí y después decir que se murió, era como al final quedar en la misma. No es una enfermedad, o sea, tampoco está bueno que solamente sea esta la historia, ¿no? Porque sí es una enfermedad que mata, pero no solamente el mal está en que mata, sino está en un montón de cosas más, ¿no? De injusticia. Pero es parte de la cuestión y es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, está. Bien. Algunas preguntas que han dejado por acá sobre este trabajo. Wilson dice, si el diagnóstico es una muestra de sangre, según entendí, ¿por qué no se hace el diagnóstico? Y porque una de las cosas que hay es una falta de compromiso brutal, ¿no? Entonces, en los estados destinan un cierto presupuesto para la salud. Y eso, dentro de ese presupuesto deberían estar las pruebas de diagnóstico. Y no hay presupuesto, no se destina dinero para eso. Entonces, muchas veces, o sea, el CHAG generalmente además va con las enfermedades vectoriales, que está el dengue, la chikungunya, o sea, hay un montón de enfermedades más, ¿no? Que se parte dinero para eso del presupuesto y de ahí se destina, se dividen, ¿no? Entonces, el Chaga siempre queda sin nada, sin un peso. Eso tiene que ver mucho con la falta de compromiso. Inclusive en algunos lugares, por ejemplo, en una comunidad me pasó que llevé el libro, 2 años después, caí con el libro, no sé qué, y el director del hospital me dijo, yo no quiero que la gente se entere del Chagas en mi comunidad. No quiero este libro acá. Y y claro, pero no puedes, y digo, pero ¿por qué? O sea, vos no me podés decir a mí que yo no regalo un libro. Si vos no querés que yo te regale el libro, no lo dejo acá, pero lo dejo en las puertas y lo dejo al vecino. Vos no me podés impedir a mí eso. Pero, y el tipo lo que me decía era, no, yo no tengo pruebas de diagnóstico, yo no tengo tratamiento. O sea, no hay, en Bolivia no hay. Si vos te ponés a hablar sobre esta enfermedad, voy a tener a media comunidad depresiva pidiéndome el tratamiento que no existe. Yo prefiero tener a la gente feliz y no depresiva por esto, no sé qué. Que no es que no exista la enfermedad la tienen el 80% de las personas adultas en esa comunidad. Lo que pasa es que es una pena, pero parte del trabajo era ese, ¿no? Como sacar porque todo el mundo conoce el Chagas. O sea, tienen un montón de falta de información, pero saben que el Chagas existe y que todos son probables y que la vinchuca lo puede transmitir. Pero creo que en realidad el cambio está ahí, ¿no? Ese fortalecimiento comunitario tiene que ver con eso, con brindar la información y que si no son ellos los que toman un rol activo en estas cuestiones que tienen que ver con la salud, nadie va a salir atrás de ellos, porque si todos pidieran el diagnóstico, capaz que también harían un poco más de presión para que se diera más dinero para eso, ¿viste? Yo qué sé. O sea, Totalmente. González Calero pregunta, ¿qué cuidados tuvo ella mientras estuvo en el lugar fotografiando para no infectarse? y yo tuve como así. como alrededor. No, yo qué sé, sí, bueno, eso, nada, tratando de, en algunos lugares, dormir con el mosquitero ese, viste, que viene para las camas. Es una de las cosas que muchas veces se pone como a lo largo, así, viste, y se extiende, cae del techo y se extiende para los costados. Eso hay que meterlo bien para adentro para que no entren las vinchucas para adentro. Bueno, nada, esa precaución. Y después cada vez que volví a hacerme como la prueba acá también en el Instituto de Higiene.
pero no tienes como mucha opción tampoco, porque ahí es como eso, todo el mundo sabe, pero tampoco podés impedir que de noche te pique, yo que sé, estás dormido y no te das cuenta, ¿no? Como, más que revisar, o sea, antes de dormir, revisar que no haya ningún lado, yo qué sé, como ese tipo de cosas, pero... Dormir con ropa y eso, Sí, también, claro, sí, lo más cubierto posible, pero hay veces que podés y veces que no podés, ¿no? O sea, que el calor te lo permite y claro, veces que no. no te agarras de cosas, pero te agarras sarampión. Claro, así que decís, basta, que me pique la vinchuca y te tirás de todo. Michelle Santamaría nos pregunta, ¿dónde se puede ver el libro? Hay una página, o sea, está en el CDF, pero si no, hay como en la misma página del CDF lo subieron a un ISU. ¿Completo o parcial? Sí, las tres historias están. Hay un ISU ahí, en realidad el libro se llama Dios nos salve. Si vos pones ahí Dios nos salve CDF, aparece en internet. Elba dice, en nuestro país está radicado del Río Negro hacia el sur. ¿Vos tenés alguna información sobre el Chagas en Uruguay? En realidad en Uruguay no está radicado, está controlado, que es diferente, ¿no? O sea, erradicar es muy difícil porque el insecto tampoco, la idea es que no exista el insecto, ¿no? El vector de la enfermedad. Casos hay porque, bueno, siguen habiendo casos. Entonces, madre a hijo también lo puede transmitir en un 15% de los partos de madres que tienen Chagas, transmiten a sus hijos. Y acá se dejó de hacer por mucho tiempo, recién en el año pasado empezó a hacerse la prueba a madres que estuvieran embarazadas, para ver si tenían Chagas y la posible transmisión. En un momento había como, siempre la zona que más tuvo fue hacia el norte, por esta cuestión que tiene que ver con el clima también, y bueno, y con las casas. Después, cuando vinieron las casas de Mevir, que se hicieron casas de material revocadas, ahí como que se terminó un poco y declararon a Uruguay como país libre del vector infectado. No está erradicada. Yo conozco un par de personas que tienen Chagas, o sea, hay Chagas en la vuelta. Lo que pasa es que no hay el vector, casi que no hay vector infectado, ¿no? O sea, es muy difícil encontrarse con eso. Bueno, gracias Cristian que nos pasó el enlace para el libro en la página del CDF. Bueno, Y Anabela nos recuerda de que además, bueno, el libro está en la biblioteca de la escuela, claro. cuando todo esto pase, la biblioteca es abierta a todo el mundo, no hay por qué ser estudiante de la escuela. Lo que sí es que son para vista en sala, no son para préstamo. Así que si alguien quiere pasar y ver este libro y otros libros más que tiene la biblioteca de la escuela, bienvenido sea. Claudia Camejo, la OPS declaró a Uruguay libre de transmisor durante 20 años. Muy bien. Bueno, si querés seguimos con la siguiente historia, Anita. Bueno, dale. Bueno, entonces la siguiente historia, lo que... A ver, voy a hacer como esto. ¿Por qué no me puedo...? Ahí va. Y la otra historia es como en otra comunidad, una comunidad de campesinos, es la historia de Iván. Esta es como la comunidad, ¿no? Ahí está la escuela, lo que tiene el techo ahí, esto es la escuela. Esto es como el salón de la comunidad, digamos, para hacer las fiestas y algunas reuniones y esas cosas. Precioso salón nuevito. Y después las casas son estas que están acá, en la vuelta. ¿Qué pasa? La comunidad, eso, y la foto está sacada desde el puesto sanitario. Eso es la comunidad donde, como digamos, como el centro, ¿no? Pero después, hacia el monte, ahí hay un montón de gente que vive, inclusive a horas de ahí, ¿no? Entonces, la historia de Iván, que es Uri, de 8 años, que vive a unas 2 horas y media, 3 horas del centro, digamos. Bueno, Iván tenía Chagas, está en la casa de Iván. Sí, una de las cosas que pasaba mucho es que desde el monte hasta dentro de la casa, cómo llega la vinchuca, también muchas veces a través de las gallinas. Entonces, cuando las gallinas tienen como la libre circulación esa para dentro de las casas, no sé qué, y después la vinchuca ven en esta rendija como el lugar súper propicio para vivir, ¿no? Porque tienen gente para poder picar, tienen sangre de noche, y la rendija durante todo el día. Entonces son como, bueno, las gallinas son como
muy importantes en eso que tiene que ver con traer el vector hacia dentro de la casa. Ahí está la madre, Agustina, bueno, el agua, otra vez, esa cuestión de lavarse las manos, mantener la higiene, coso, con agua y jabón, no sé qué, y muchas veces pasa esto, ¿no? Que ni siquiera tienen acceso al agua, entonces no, hay un montón de cosas que no puedes exigir, sino, bueno, ahí está la gallina, sopa de gallina criolla, ahí está el Iván haciendo la tarea de la escuela, y bueno, y otra de las cosas era, Iván también estaba haciendo el tratamiento, pero tenía vinchucas en la casa, entonces llegamos a una vinchuca infectada a la posta sanitaria, entonces eso se manda a un laboratorio. Si la vinchuca está infectada, o sea, si tiene el parásito adentro, entonces es obligación que vayan a fumigar la casa. Pero ¿qué pasa? Tampoco los tipos que van a fumigar, que en realidad son gente de la misma comunidad o vecinos, que son afectados por la enfermedad tanto como Iván o el resto, no es que no se preocupen, quiero decir que no tienen los recursos, muchas veces, los recursos que necesitan como para hacer las cosas medianamente bien, ¿no? Entonces, bueno, acá apareció que era uno de los de control vectorial, a fumigarle la casa. Ahí está Agustina por hacer la sopa. Plantaban mucho maní en esa zona. Esta es la prueba rápida. Ahí está, las 2 rayitas es el positivo. Esto es una prueba que hicimos en la escuela, y esta en la clase de Iván, y esta de 2 rayitas acá es el profe, que estaba súper preocupado, pobre, cuando le salió la prueba positiva, nada, se fue del mundo, no, quedó mirando por la ventana y no. Ahí está, bueno, Iván ya sabía que tenía, entonces fue Sheila, la hermana, fue Agustina con Sheila también para hacerle la prueba a Sheila y ver si Sheila tenía o no. Iván estaba súper preocupado ahí para ver si mi hermana tenía o no tenía. Bueno, y acá están los tipos que fueron a fumigar la casa, ¿no? Eso, cruzar los ríos, cosas no sé qué, y lo único que podían llevar es el tarro con producto para fumigar. Pero claro, lo que les pasa es que después llegan y resulta que la casa es un galpón que tiene 4 metros de altura, nunca van a llegar porque no tienen nada con qué llegar hasta allá arriba para fumigar, fumigan hasta la mitad de la pared, la vinchuca, nada, se salen de donde está fumigada y caminan para arriba, se descansan un rato y cuando se seca baja de nuevo, ¿no? Entonces como tampoco se hacen las condiciones que se tiene que hacer. Ahí está la tarea de Iván. Esta es la clase. Ahí está, ahí cuando llevamos las vinchucas a la posta sanitaria. Ahí está otra vez la vinchuca. Generalmente se llevan cajitas de fósforo. En Bolivia se trasladan todo con cajitas de fósforo. En Colombia es con un frasquito. Ahí está la Sheila. Vente la familia, ¿no? Ahí está el padre comiendo. Y acá Iván está en el dormitorio, digamos. Ahí está la casa, ¿viste? Es un galpón. Entonces, claro, para llegar a fumigar hasta allá arriba es súper complicado. Y esta Doña Julia también, Doña Julia es tía de Iván. Y bueno, y está Zulma y Glady, que Zulma es la médica y Glady es como la enfermera de la posta, que también esas son las que van a hacer las pruebas, ¿no? Rápidas a todos lados. Entonces también lo mismo, o sea, íbamos caminando de una comunidad a otra, 2, 3 kilómetros, río, coso, no sé qué, y allá arrancábamos. O sea, nada, que muchas veces la gente mismo que labura ahí, ellos son afectados también, ¿no? Y se ven afectados por un montón de escasez de recursos y cosas que joden también. No quiere decir que ellos no la peleen, sino que a veces las cuestiones vienen más de arriba. Y esa es como la historia de Iván. ¿Tiene alguna pregunta o algo? Yo tengo una pregunta. Vos volviste a estas 2 familias nuevamente con el libro. ¿Cómo fue el recibimiento del libro? Y a lo de Felizardo fue re difícil porque Felizardo murió, entonces yo ese mismo día, o sea, el día ese del velorio, después del entierro de Felizardo fui a almorzar en la casa y después del almuerzo me fui de Bolivia, o sea, ya no quería saber más nada con nada, o sea, yo ya estaba agotadísima. Y después
nunca imaginé que iba a salir lo del libro, salió el libro no sé qué, y después volví con Caro, la actriz, y yo tenía un miedo bárbaro, porque yo digo, caigo acá, en esta comunidad, que son 3 casas, con una foto del entierro del esposo, no sé si, viste, yo qué sé, tenía un miedo bárbaro, inclusive llegué la tardecita anterior y no quise ni salir para afuera, que nadie me viera, para que nadie me preguntara qué estaba haciendo, porque yo lo único que quería era ver a Rosana, y como llegué de nochecita, no se puede como tampoco, ¿no?, caerle a la casa de noche. Entonces esperé hasta el otro día temprano, fui a la casa, y llevé el libro, me recibieron súper bien, no sé qué pasara, me senté un rato ahí, habían hecho como algunos arreglos en la casa, entonces estaba, bueno, súper lindo, hablamos de eso, no sé qué, y le mostré el libro con un miedo bárbaro, se lo quedó mirando un rato, y yo quedé como ahí esperando, temblando, no sé qué, y digo, bueno, y le pregunté qué le pareció, no sé qué, y cerró el libro y me dijo, ¿y no trajiste ninguna foto para nosotros? Y fue como el mundo se me iba abajo, y dije, no, le dije yo, pero ahí hay fotos, le digo, perdoname, que no traje, y me empecé a justificar, de no, porque en realidad tengo un montón de fotos, pero la verdad que ninguna, todas eran para poner en el pueblo y no sé qué, entonces no traje ninguna de Felizardo, pero ahí en el libro tenés algunas o cuánto. Y me quedé mirando y dice, ¿pero el libro es para mí? Sí, claro. Ay, fue como tremendo amor. Y ahí me pegó un abrazo y dijo, gracias. Y estaban encantados con el libro. Estaban re lindo fue. Y ahí fue como, Ana, vos, esta casa es tuya, vení cuando quieras, sos una más. Estuvo bueno, estuvo re bueno. Si me han recibido bien, después fue súper lindo, súper lindo. No sé si, claro, capaz que eran los nervios míos, pero en realidad fue como eterno en ese momento ahí que y era solamente que pensó que yo el libro me lo traía de vuelta, no sé. Estuvo bueno. No te escucho nada. Sí, no, había apagado el micrófono. Claro, habían pensado que era para verlo, que después te lo llevabas. Yo me lo llevaba de vuelta, ¿viste? No. Pero eso estuvo bueno. Y después Iván fue como un poco más, no sé, fue como un poco jodido, así como más complejo. Bueno, cosas, ¿no? Que suceden y que uno por no tener experiencia tampoco conoce. Iván tenía, no me acuerdo si 8 o 9 años cuando yo hice eso, y después 2 años fue 10 o 11, entonces estaba como onda, medio adolescente, ahí no sé qué, y claro, Iván vivía como a 3 horas de la comunidad, y yo iba a la casa, pero no muchos amigos van a la casa, ¿viste? Yo volvía con él y la hermana. Entonces, claro, caí con el libro mostrando la vida de él y su casa y no sé qué, y lo vieron en la escuela, no sé cuánto, y como se puso un poco nervioso, y como que al principio no quería mirar nada, ¿viste? Estaba como, me saludó, pero la madre sí, la hermana también, todos copados, no sé qué, pero él como que estaba medio, y yo intentaba acercarme, pero en realidad, bueno, nada, eso, le gustó pila, como que me lo fue a pedir al libro, se lo di, le dije si lo quería ver conmigo, me dijo que no sé qué, pero después como se ponía como allá en el fondo y lo miraba así de reojo y cosas. Las actividades, no quería como participar mucho de las actividades con Caro, pero bueno, sí estuvo súper atento y mirando no sé qué, y después como, quedó como más contento, en algún momento como que me miró y volvió a mirar el libro y quedó como que estaba bueno, pero sí, estaba como más, no sé, capaz que tendría que haber hablado un poco más con él, no sé, ahí estaba como... Pero estuvo bueno. En general fue re linda, todas las devoluciones, porque eso, aunque había gente que no estaba ahí, estaba buenísimo porque en todos hacía algo, ¿viste? Si ellos miraban la foto y después cerraban el libro y me decían, ¿y cómo hago para hacer mi tratamiento? O yo tendré, mi esposo Qué bueno eso. Eso está re bueno, ¿viste? Porque a mí me pasó que antes yo no sabía cómo hacer para llevar ese libro a Bolivia. Y en esa búsqueda de llevar ese libro a Bolivia, yo decía, ¿cómo hago para llegar a Bolivia con 100 libros y que todo lo que necesitaba, ¿viste? Para eso necesitaba mucha plata, pero necesitaba algo. Y me vi en un festival de fotografía en Francia pidiendo plata para llevar ese libro, o sea, cualquier cosa. Hice lo que no estaba a mi alcance, pero bueno, cosas que se fueron dando y terminé en un festival de fotografía. Y en ese festival, editores de diferentes lugares, no sé qué, me decían, este libro no está bueno. O sea,
y estas fotos no se venden, o vos tendrás que haber hecho así, o asado, no sé qué. Y yo estaba como muy descontenta con el trabajo, ¿viste? Porque una inseguridad tremenda. Yo, ¿cómo hago ahora para hacer que, no? Y en realidad después fui, y esta gente me dio todo lo que yo quería, ¿eh? Todo y mucho más, porque en realidad la fotografía hizo eso, sensibilizó y hizo reflexionar a cada uno de ellos. En un sentido súper lindo de empoderamiento, de fortaleza, de juntarnos entre todos en la comunidad y exigir que nos den el tratamiento, o por lo menos hablar sobre nuestra salud y ser un poco más activos en eso. Y bueno, eso como que está, es un tremendo ejemplo también, ¿no? ¿A quién hacer las fotos? Sí, que además, o sea, los hizo pensar y replantearse un montón de cosas. Claro. ¿Quién te dice si está bien hecho o no? Jimena nos dice, increíble trabajo, increíble aporte a la sociedad, gracias. Mi pregunta es, si tuvieras que elegir una foto, ¿cuál elegirías y por qué? Yo qué sé. No, yo qué sé, no elegiría una foto en particular. No sé, no tengo una foto. Qué horrible, qué lástima no poder responder, pero no puedo, porque a veces una foto me traslada a una cosa y en otro momento es otra, no sé. Ahí esta foto, ponele ahora que está en la pantalla, esta foto me parece re linda también, porque esas locas la pelean por el Chagas, la re luchan y no tienen recursos ninguno para hacerlo. Y sin embargo, eso es otra cosa también, que ellas te hablan del Chagas como si afectara a otros, ¿entendés? Ellas luchan por la gente que está afectada con el Chagas, y ellas están recontra afectadas. Mirá la caminata que se están haciendo porque no tienen los recursos y pasan todo el día laburando por el coso y no sé qué. O sea, y eso, ellas fueron capaces de darse cuenta de eso solamente mirando el libro y haciendo las actividades con teatro. Ahí fue cuando se dieron cuenta, acá somos todas estamos en la misma. Y hasta ahí era como, pobre los pacientes. Claro, de un lugar u otro lo sufrían, ¿no? Claro, De manera diferente. también. Claro. Carolina Bordes pregunta, ¿qué se sabe de Iván ahora? ¿Sabes algo de Iván? De Iván, no, fui cuando fue a devolver el libro, no, todo bien en realidad, yo sigo con contacto con la comunidad, ponele, con Zulma y Lady hablo re seguida, ellas siguen en la comunidad, Zulma tuvo un bebé ahora hace poquito, pero, y nada, ellas siempre me van diciendo, si hay algo así como alguna novedad en la comunidad, me van diciendo, por ahora está todo bien. Una novedad. Me cuentan, sí, no, supongo que va todo bien con el Iván. Flavia Martínez, ¿qué historia te pareció más fuerte de narrar? Y esa, la de Felizardo, obvio. Esa. Igual, nada, más fuerte, una cosa es eso, ¿no? Cómo lo vas sintiendo también. Cada una fue como escracharme contra, ¿no? Contra alguna realidad ahí media súper jodida. En la de Felizardo no tanto porque murió, porque el momento de la muerte es un momento en particular, es como un día y al otro día termino el reportaje, porque fue como medio así. Pero sí porque era una comunidad que era una comunidad guaraní y ellos no hablaban. Entonces fue re difícil eso al principio, porque claro, yo caía en el Felizardo y hablaba. Estaba una hora hablando y todos me hacían. Y me daban mate. Y yo me iba llorando, pero yo decía, no me hablan. Y después me di cuenta, con la demás gente de la comunidad, me di cuenta que no hablaban. Y que la comunicación y el lenguaje iba por otro lado, que tenía que ver más con miradas, con el mate, con risa, acoso, pero no tenía mucho de charla. Y eso me pasó viviendo con un montón de otra gente que, bueno, me hice una amiga que no hablé nunca, una señora con la que nunca hablé, y era súper amiga y comíamos naranja todos los días. Pero eso fue lo que me permitió ir entrando en la familia y que me recibieran, ¿no? Si no, de otra forma hubiese pesadeado, hablando. Y me había llegado al Felizardo y casi que no hablaba, o sea, me sentaba ahí, hablamos, pero muy poquito, o sea, y yo ya. No eran de mucha palabra. Sí, eso está bueno, está re bueno. Eso fue súper. Para mí fue un crecimiento enorme, ¿no? Pasarme ahí Claro. sin hablar. Vos habías comentado de que en algunos lugares como que te quedabas con algunas familias viviendo un tiempo.
Sí. ¿Cómo fue ese recibimiento? ¿O cómo era que accedías a esas casas? ¿O si preguntabas? ¿O si alguien te facilitaba y te decía, bueno, hoy te quedas acá? Sí, sí, por ejemplo, en esta comunidad al principio me quedé como en la posta, había como una sala de internación y después otro lugar que tenía una camita ahí, entonces yo me quedaba ahí. Pero enseguida ahí me mudé con otra familia que estaba enfrente y estaba súper bien, nada, en realidad yo lo que hacía era dormir con ellos y después almorzaba con doña Julia. Entonces a doña Julia yo le pagaba, ella me cobraba 10 bolivianos todos los días y me hacía el desayuno, o la cena y el almuerzo. Entonces yo iba, y estaba buenazo porque en realidad tenía que ir a una casa a comer y ya me quedaba un rato y después iba a otra casa y así pasaba de casa en casa, ¿no? La comunidad. Claro, y Juan, ponele la casa donde yo me quedaba, Juan tenía 13 años. Entonces yo me iba con Juan todos los días a la escuela, ponele, nos levantábamos y íbamos para la escuela. Y me iba a la clase con Juan, claro. Entonces, como que ya estaban todos, ¿viste? No sé. Un día le enseñé un juego a Juan, una canción, ¿viste la de Señora Vaca? Señora Vaca. Entonces le enseñé esa canción a Juan, le encantó y llegó a la escuela y le contó a la maestra que yo le había enseñado esa canción. Entonces el otro día la maestra me llama a la clase y me dice, bueno, ahora Ana nos va a enseñar una canción. Increíble. Improvisar un poco, pero estuvo bueno. Esa historia, qué buenísimo. Lorena dice, es increíble ver hasta dónde se puede llegar con la fotografía. Tremendo aporte social y de concientización. Se nota todo tu compromiso, excelente. Bueno, Manuel Antonio Ruedas Castellanos dice, ¿en qué parte de Colombia estuviste? Tu historia me toca de forma directa. Mi padre murió de Chagas. Solo se precisa a sus 85 años. Se queda a los 85 años falleció. ajá, sí. ¿En qué zonas de Bolivia? En realidad, esta historia. De Colombia. ¿De Colombia? De Colombia, en realidad ahora, donde estaba en el departamento de Boyacá. Pero también hay otros departamentos. En Colombia está en Santander, norte de Santander, Arauca, Casarane, que nunca me sale, Casarane creo que es, pero todavía no he ido. En Sierra Nevada de Santa Marta también está. Y bueno, después en grandes ciudades, ¿no? En Bogotá, ponele ahí también. No porque esté el vector, pero sí porque hay mucha gente que viaja a la ciudad sin conocer la enfermedad, tiene hijos, poner una señora, tuvo hijos, vive en el campo, tuvo hijos, su hija creció y tuvo hijos en la ciudad, nunca vieron la enfermedad, nunca vieron el campo. Entonces ahí está como una de las fallas de asociar esta enfermedad al campo. Después van, se hacen el diagnóstico y resulta que la tienen. O sea, en Colombia, donde he estado haciendo Chagas, es en Boyacá, en un pueblito que se llama Soatá. Y en Santander también, en Socorro, Mogotes, San Gil, como esos pueblos. Que es una zona cafetera también. Y después en otra zona de Arauca, que es como frontera con Venezuela, y ahí hay como algunas comunidades indígenas, que fue un poco difícil, también no pude entrar. Y ya, eso es como en Colombia. Se mueve, el Chagas en realidad tiene que ver mucho con una cuestión de clima por el vector, ¿no? Por la presencia del vector. Entonces no está, por ejemplo, en la selva amazónica no hay Chagas, porque es como muy caluroso. Pero en otros lugares sí, tampoco en el altiplano, en el altiplano de Bolivia tampoco existe el Chagas. Existen los lugares más bajos. Bien. Cristina Bove dice, tremendo trabajo, muy útil y valiente de mostrar realidades sociales que están abandonadas. ¿Por qué elegiste ese título para tu libro? Gracias. Dios nos salve, supongo que será. Dios nos salve. Bueno, Dios nos salve porque, bueno, ahí tiene mucho que ver Carlitos Sanz. Porque, bueno, también, eso ha sido todo un tema, ¿no? Porque cuando pensamos en el nombre del libro, era como, nadie está para esto, ¿no? O sea, el dicho ese, que Dios te salve, es como nadie te va a salvar. O sea, estás ahí a la mano de Dios porque nadie va a hacer nada por vos. Entonces, como en esa cosa de Dios te salve, Dios nos salve, es como, bueno, estamos en la mano de Dios porque nadie más está haciendo nada por nosotros. La idea es esa. Después, cuando eso que yo te digo, por ejemplo, que me terminé en Francia con el libro, claro, en Francia, me leen Dios nos salve,
Dios nos salve, o sea, ¿qué es religioso? Como no existe, no tienen incorporado el dicho ese, ¿no? Entonces, como estaba yo en inglés, que Dios nos salve, no era porque yo fuera religiosa, sino porque estás en la mano de Dios, no sé qué. Después, en Bolivia, estuve en un hospital, también trabajando en un hospital que está en manos de unas monjitas ahí, que están haciendo un trabajo re lindo. Un hospital que antes era para casos de lepra y ahora se está especializando en Chagas. Divino, el hospital hermoso. Y claro, cuando las monjas vieron el libro se coparon. Y dijeron, ¡qué bien! Me encanta. Y yo decía, ¿Por dónde entramos? entonces ha tenido como ahí, el libro ha tenido como diferentes recibimientos del nombre. Pero, Adriana Quintela dice, felicitaciones Ana por el proyecto, realmente el Chagas es un problema y enfermedad invisible en muchos lugares y lograste hacerlo visible, gracias por tu aporte. buenazo, gracias a vos. Jimena, bueno, Flavia Martínez te agradece. Jimena, qué hermosas historias, una genia. Elías Martínez, sinceramente no tenía idea de qué iba a tratar este proyecto tuyo, pero me sorprendió un montón el conocer estas historias. Felicitaciones Ana, por mi parte voy a adquirir el libro. Gracias. Manuel Antonio Roda Castellanos dice que su padre era de Santander, Casanare. Ahí va, Casanare. Que siempre me sale mal. Dale. Flavia Martínez, felicitaciones Ana, un trabajo con un impacto social y emocional impresionante. Hermoso reportaje. Felicitaciones nuevamente. Antonio Ibáñez, no tengo palabras para la valentía y la entrega. Gracias. Gracias, Antonio. Nosotros también te agradecemos, Anita. Vamos cerrando no, gracias a ustedes, buenas. la videoconferencia por el día de hoy. Dale. Bueno, la conferencia de hoy va a quedar mañana, miércoles. Se va a subir a la página de la escuela, www.aquelarre.edu.uy, y van a poder entrar ahí y acceder a esta charla. También decirles que mañana vamos a tener a Julio Pata Eismendi, querido Patita, hablando de otro proyecto fotográfico, otro fotoreportaje, que es el proyecto Vidas 1 y 2. ¿Ah? Realmente muy, muy, muy interesante para no perdérselo. Nuevamente, para los que se quedan hasta ahora, la charla es a las 16 horas, por más que diga que falta una hora en el cronómetro, va a ser a las 16 horas. Le va a estar llegando mail una hora antes del comienzo, ¿tá? Y por más que el cronómetro diga que falta más tiempo, nosotros a las 16 horas estamos empezando puntuales. Araim Moleri dice, impresionante trabajo que hiciste, me encantó la idea, la importancia de contar y compartir todo esto. Me intriga mucho el detrás de cámara, muchas cosas ya contaste de cómo ibas viviendo mientras estás ahí. ¿Cómo te sentías? Me imagino que por momentos sentirías miedo, tristezas. Una última pregunta antes de irnos. Y sí, yo qué sé, en esa comunidad de Felizardo, que fue la última, había momentos que decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? O sea, ni siquiera la gente, o sea, ni siquiera hablo, ¿qué estoy haciendo? Estoy con una persona que se está muriendo y yo estoy acá en vez de irme a una ciudad, a hacerme amigos, disfrutar de ahí, coso, no sé qué, ir a una fiesta o algo, y sin embargo estoy acá. Y eso, ¿no? También te enseña un montón, porque eso fue para mí lo más rico de todo, ¿no? O sea, nada, para poder sacar fotos de una realidad así, hay que conocer a la gente. No puedes llegar a sacar una foto en 10 días y esto en sí, ¿no? O sea, todavía que eso es lo que hace que cuando vos no sos del lugar, nada, asumir esa responsabilidad, ¿no? De que si voy a contar una historia, semejante historia, por lo menos tengo que entender cómo se vive y saber que acá no se habla y se comunica de otra forma. No sé. Pero sí, eso, nada, a mí eso me quedó así como tremenda enseñanza, por eso no me salgo de eso. Está bueno, está bueno. Bueno, y ahora estás en Colombia y el tema del coronavirus te detuvo un poco el proceso de... Claro, sí, yo estaba ahí intentando eso, como estaba desde octubre, después vine en enero, me volví a ir como intentando, ya conozco todas las zonas, conozco la gente que trabaja con esto, pero todavía como que recién en un lugar solo empecé a hacer como una historia, la historia de Cristian, y ahí como se cortó, bueno, con esto. Mi idea era como hacer también en el mismo transcurrir de contar las historias, también ahí hacer como la reflexión. Entonces, lo que yo estaba haciendo era pidiéndole a mucha de la gente que vive en estos lugares que ellos me dieran un grito.
Y a partir de ese grito empezábamos a hablar sobre todo lo que sentían ellos por la enfermedad y ahí yo empezaba a sacar la foto. Entonces, como hacerlo como en ese proceso, ¿no? De no volver libro y después, sino intentar hacerlo como de una. Nada, se me hizo re difícil. Ahora con esto, la verdad que no sé si va a seguir el proyecto, me parece que se quedó acá nomás. Para retomarlo. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana Ferreira, nuevamente por aceptar la invitación a este ciclo de charlas, videoconferencias fotográficas de Aquelarre Online. Espero que nos estemos viendo prontamente. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos otra tarde más. Abríguense, que se vienen tiempos fríos. Y mañana estamos con Pata Ismendi, con Julio Pata Ismendi, hablando del proyecto Vidas a las 16 horas puntuales. Dale. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, nos vemos mañana. Chao.